Buenas noches, amigos y colegas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, ya sea por el Facebook Live o en nuestros chats de Telegram y WhatsApp. Sean muy bienvenidos. Para Grupo EV es un gusto poder llevar estas charlas gratuitas con temas de nuestra profesión. También recordarles las de los lunes a las 8 de la mañana con temas motivacionales. Invitarles a participar en nuestros chats de Telegram o WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto les integramos. También invitarlos a visitar nuestra página www.grupoevcr.com, donde en la sección de cursos podrán observar toda nuestra programación y dentro de cada curso ver más características del mismo. En algunos tenemos los programas del curso, la inversión, quién es el expositor, la fecha, horarios disponibles. También en la sección del blog pueden leer algunos artículos que hemos escrito y de igual manera invitarles a escribir algún artículo que quisieran. Se comunican conmigo y lo coordinamos. Buenas noches, don Eli, ¿cómo está? Buenas noches, Venus. Estoy muy bien, gracias a Dios. Espero que usted esté mejor. La tarde es maravillosa. Bueno, ya cayó la tarde, cayó el telón, pero está bonito, está en un clima muy, muy agradable, por lo menos aquí en San Ramón, y esperando a ver si puedo ayudar en algo. Muchas gracias. Bueno, acá un poquito caliente. Esta época Atenas es muy caliente, pero también muy rico. Adelante, don Eli. Bien, gracias. Buenas noches, buenas tardes, noches para todos y todas. Es un gusto. De verdad que me da muchísimo gusto intentar estar aquí al frente de ustedes, más bien intentar ayudarles estando al frente de ustedes. No sé cuánto es la audiencia, porque ya en este momento con estas metodologías tan nuevas no puedo verlo, pero espero que haya una buena audiencia. El tema que nos ocupa el día de hoy es el estado de flujos de efectivo, la NIC 7. Y en fin, es un tema, pienso yo, bastante interesante. De pronto he escuchado en el transcurso del tiempo, en esta profesión que tenemos, quejas o por lo menos cuestionamientos de parte de nosotros los contadores en cuanto a la dificultad de construcción. Tal vez los contadores más viejos se acuerdan un poquito que hace un tiempo lo que hacíamos era el estado de situación financiera y el estado de resultados integral, nada más, y de pronto comenzaron a pedir los 4 estados más. Y en fin, eso nos complicó un poquito, sobre todo porque este estado de flujos de efectivo, pues se las trae. Vamos a ver ahorita que tenemos método directo, método indirecto, actividad de operación, inversión, financiamiento, todo eso. Pero de pronto esto cierra y cierra contra algo. O sea, todos los flujos esos tengo que cerrarlos. Además, un contenido interesante que ahora lo voy a mencionar en el transcurso de este ratito que vamos a estar, es que el Estado tiene una funcionalidad y tiene un objetivo, tiene un fin y una ayuda que puede brindarnos. Y a veces no nos damos cuenta. De pronto lo confeccionamos porque nos exigen hacerlo. Y de pronto a veces lo hacemos más fácil o más complicado, método directo o método indirecto, pero nunca nos dimos cuenta para qué sirve. Hoy vamos a mencionar para qué sirve este estado. Vamos a ir trabajando un poquito paso a paso. El tiempo que tenemos es relativamente corto, ya consumimos 8 minutos y entonces voy a ir al grano directamente. Bien, voy a ir a compartir pantalla y hago un par de ajustes acá en mi computadora. Ok, Venos, te pregunto, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Ok, excelente. Siempre presento un material que es en el que me baso. De pronto por aquí, este material no es gratuito. Si acaso quieren adquirirlo, por ahí se ponen de acuerdo con Venus. Está la NIF para PYME 7 y la NIC 7. Recordemos que estas dos, uno es para micro y pequeñas entidades y el otro es para medianas y grandes. Pero de pronto tienen casi el mismo nombre, el mismo número, NIC 7 y NIF 7. Un PowerPoint que tenemos aquí, que es el que nos va a servir de guía. En unos ratitos ya lo voy a abrir y vamos a ir avanzando en el transcurso de la exposición. La ley 7092, el reglamento, la resolución 29 de 2018, referido a criterios de interpretación, en otras palabras, lo que la administración tributaria aceptó sobre normas internacionales de información financiera. Esta resolución deroga la 01, perdón, la 51 del 2001, que fue mediante la cual se dio la aceptación original. La 21, efectos en las variaciones de tasa de cambios en moneda extranjera. La 2, impuesto a las ganancias. Algunos ejemplos y prácticas, y de pronto por aquí hay suficientes, más de 20 ejercicios ahí que hemos obtenido. Por supuesto que no vamos a hacer ese desarrollo hoy. Hoy rápidamente tal vez veamos dos de los de la parte final.
Y algunos complementos aquí, abreviaturas, fundamentos y conclusiones, un glosario, NIF para la alta dirección, un resumen de NIF y el prólogo de normas internacionales de información financiera, es de lo que estamos hablando. A ver, voy a entrar directamente al modelito que tengo por acá y a ver, en este nos vamos a basar. Voy a ir avanzando con respecto a esto. Sí quisiera pedirles, voy a hacer mi exposición y al final damos un espacio, o bueno, al final no, en realidad al final vamos a hacer un espacio de preguntas que son las que ustedes van a ir formulando en el transcurso de la exposición. Venus las va a ir clasificando y probablemente me las va a plantear al final de la exposición. Entonces, si acaso tuvieran preguntas, vayan planteándolas. Traten de formularlas lo más claramente posibles para ver si puedo contestarlas. Bien, estado de flujos de efectivo, NIC 7, es de lo que estamos hablando. Objetivo. Ok, el objetivo es, recordemos que aquí lo que estamos hablando es sobre información histórica, porque a veces confundimos con un flujo proyectado. Y un flujo proyectado nos puede dar una probabilidad de lo que seremos en el futuro. Pero cuando estamos hablando del estado de flujos de efectivo, es tiempo pasado. Ok, estamos hablando de los flujos. ¿Y de qué estamos hablando específicamente? Bueno, ¿cuáles fueron los flujos de ingreso y cuáles fueron los flujos de egreso? ¿Hacia dónde se dirigieron esos flujos de ingreso? ¿De dónde obtuvimos los recursos para invertir o para gastar? En lo que gastamos, ¿de dónde fue que se obtuvieron? ¿Fue préstamos? ¿Fue utilidades? ¿Fue ventas? ¿Fue ganancias? En fin, ¿de dónde fue? ¿De cuál fue el contenido que se nos dio? Y de pronto aquí voy a comentarles algo. A veces con un estado de flujos de efectivo uno ve cuál es, visualiza con claridad cuál va a ser la situación que puede tener la compañía en el periodo que sigue. A veces con solo ver el flujo de efectivo, lo llevamos un poquito a lo que es el estado de situación financiera, de pronto un poquito cuál es el activo corriente, cuál es el pasivo corriente, ahí saca uno tal vez algunos indicadores, pero el flujo me dice cuánto efectivo tengo para hacerle frente a las exigibilidades de corto plazo que tengo. Y a ver si de pronto tengo muchísimas de corto plazo exigibilidades y muy poco tengo en activos corrientes, de pronto me digo, bueno, aquí hace falta algo, y aquí hace falta dinero, aquí hace falta apalancamiento, aquí hace falta, no sé. Ok, de pronto ese tipo de consideraciones yo espero que lo tomemos en cuenta y leo textualmente en objetivo. Requerir el suministro de información sobre cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante el estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondo del periodo se clasifican según que procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación o financiamiento. Entonces, esas tres líneas. Y aquí de pronto uno podría decir, actividades de operación son la mayoría, ¿verdad? Es la operativa, son compras, son ventas, son pago de recibos de agua, luz, teléfono, son gastos. Probablemente son depreciación. Todo este tipo de contenidos está contemplado en actividades de operación. Actividad de inversión, por ahí lo vamos a definir más adelante, es en qué estamos invirtiendo el dinero, pero ahí estamos hablando de mediano plazo. En actividad de operación es corto plazo, actividad de inversión es mediano y largo plazo. Por ejemplo, tomé el dinero y lo invertí en compra de terrenos, en compra de edificios, en compra de maquinaria, vehículos, cosas así por el estilo. Eso es una inversión. Esos son inversiones que se están quedando en la compañía. Y por último, las actividades de financiamiento o financiación. Ok, ¿qué es esto? ¿De dónde provino el dinero o hacia dónde fluye el dinero en cuanto a lo que se refiere a probable financiación? Y aquí podríamos estar hablando de financiamiento, financiación, bueno, operaciones bancarias, ¿verdad? Operaciones de crédito. También podríamos estar hablando en algunas consideraciones, dependiendo de cuál sea el criterio que tengamos, utilidades del periodo, ¿verdad? ¿Qué podría ser actividades de operación o actividades de financiamiento? De pronto podría ser aportes de capital, aportes extraordinarios o capitalizaciones que se tenga, todo ese tipo de contenido. Entonces aquí, todo esto es una confabulación ahí para formar, para ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió en el periodo anterior? Partimos de un saldo y terminamos en otro. Por ahí vamos a ver método directo, método indirecto. Si me adelanto un poquito, el método indirecto nos está hablando de cambios, de variaciones, de saldos, de cuentas, ¿ok? De un periodo a otro.
¿Ok? Y entonces a la hora de tener esa variación, entonces nos damos cuenta un poquito origen y aplicación de fondos, que era lo que veíamos anteriormente en vez de este estado de flujos de efectivo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cuál es la variación. Esa variación la acomodamos de cierta forma y formamos el estado de flujos de efectivo. En el método directo, por diferencia, lo que estamos haciendo es ver de dónde se produjeron los flujos de efectivo de entrada y de salida, pero reales, ¿ok? Reales dentro del periodo. Porque, a ver, de pronto, una venta dentro del periodo pudiera ser que sea efectivo, pero pudiera ser que se conforme en una cuenta por cobrar. Porque a veces damos crédito, y a veces damos crédito de 15, de 20, de 30, 45 días. Entonces, el saldo que se mantiene, supondríamos que no es un flujo de efectivo. Mediante el método indirecto sí lo es, pero mediante el método directo no lo es. En la realidad de la vida no lo es en este periodo, lo va a ser en el futuro. Un poquito esa es la idea. Ahora, ¿por qué se llama método indirecto? El indirecto. Porque hay algunos flujos que en realidad, sin ser flujos de efectivo directos, pueden convertirse o indirectamente se convierten. Y un ejemplo aquí es la depreciación. ¿Por qué la depreciación? Porque definitivamente no es un flujo de efectivo, pero sin embargo ocasiona un efecto en los flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque afecta la utilidad del periodo y porque afecta el impuesto sobre la renta, que sí es un flujo de efectivo. Entonces, si lo vemos directo e indirecto, por ahí de pronto algunos contenidos que pudieran considerarse de esa manera. Ahora, rápidamente también, creo que no está considerado en lo que voy a mencionar hoy, pero voy a mencionarlo en este momento. Hay algunos flujos, algunas transformaciones de los saldos de las cuentas que tenemos que podrían no ser flujos de efectivo. Por ejemplo, si de pronto yo vengo y adquiero una propiedad que está hipotecada a una entidad financiera con un pasivo. Resulta que esta propiedad está hipotecada y entonces hay una operación, hay un pasivo que está a cargo de la compañía que es la deudora. Bueno, esta resulta que se deshace de ella y lo compramos nosotros, lo compra mi compañía. Mi compañía lo que hace es comprar el activo, pero lo compra con el pasivo. Entonces, nótese que compré activo y compré pasivo. Compré ambos. Se pregunta uno, ¿hay un flujo de efectivos ahí? Y no lo hay. Porque de pronto compré un activo y compré el pasivo. Compré completamente ambos. En igualdad de condiciones, bueno, muchas veces no se da de eso. De pronto, valor actual de aquella inversión, al menos tengo una ganancia de capital por ahí, no lo sé. En la compra, también pudiera ser que al menos me lo está financiando un banco y el banco me dice que no me va a financiar absolutamente todo, que tengo que hacer un aporte de un 20%, un 30%, un 40% del valor de la inversión. Entonces es efectivo. Entonces vemos que por ahí sí hay una parte, sí podría ser, otra parte no. Bien, voy avanzando aquí en cuanto a lo que se refiere a efectivo. A ver, haces diferenciaciones entre lo que es efectivo y lo que es equivalente de efectivo. La norma lo dice. El efectivo es dinero circulante, numerario, o aquellos bienes cuyo vencimiento es de cortísimo plazo. ¿Ok? Porque de pronto yo podría tener inversiones a la vista, o inversiones en corto plazo, y esas inversiones probablemente es porque me tienen o me dan una rentabilidad un poquito superior, pero al llegarse el vencimiento pudiera ser que yo tenga una inversión a 2 años plazo, pero en algún momento esa inversión, ese plazo va a ir achicándose, y cuando llega a un plazo de casi 0 días, entonces podríamos decir que es un equivalente de efectivo, y ahí tendríamos que establecer cuál es ese número de días. Ahí lo cambiamos probablemente. No será efectivo, pero es casi efectivo. A ver, algunas cuentas por cobrar. De pronto si vendemos a plazos altos de 90 días. Y tenemos clientes que son muy buenos pagadores. De pronto cuando están con 1, 2 o 3 o 5 días, en al menos también es que tenemos un incentivo ahí para que efectivamente paguen. Entonces sabemos que van a pagar. De pronto podrían convertirse en casi efectivo o en equivalente de efectivo. Bien, veamos por ahí, en esta otra diapositiva mencionamos lo que era la equivalencia de efectivo. El propósito de la NIC, en realidad la NIC 7 o el estado de flujos de efectivo lo que nos da como propósito es presentarnos un resumen de los ingresos y de los pagos de efectivo.
que tiene la entidad en un periodo determinado, más bien que tuvo la entidad en un periodo determinado. Y el propósito es reportar los flujos de entrada y salida de efectivo de la empresa en ese periodo, desglosándolos en las tres categorías, como vimos, actividades de operación, inversión y financiamiento. Algo que no mencioné y por ahí lo he tenido a punto de decírselos es que el análisis que hago es del estado de situación financiera, de todas las cuentas del estado de situación financiera. De pronto involucro también lo que es el resultado del periodo, pero el resultado del periodo también se constituye en una cuenta del estado de situación financiera. Ahora, la única cuenta que no se involucra en cuanto a movimientos es la de efectivo y equivalentes de efectivo, porque de esa partimos y hacia esa queremos llegar. Esa es un poquito la idea aquí con respecto a lo que es este contenido. Dije anteriormente, el objetivo es visualizar qué fue lo que sucedió. O sea, ¿por qué tuvimos apuros? ¿Por qué no tuvimos apuros? ¿Por qué tuvimos una gran holgura? ¿Por qué siempre había mucho dinero en las cuentas? ¿Qué es lo que estaba pasando? De pronto hubiéramos podido haber hecho alguna utilización mejor si hubiéramos tenido una herramienta como esta o inclusive un flujo de caja, que a veces nos ayuda muchísimo. Cuando tenemos, de pronto tenemos excedentes, un momentito, por favor. Cuando de pronto tenemos excedentes y de pronto pudiéramos hacer inversiones. Entonces, en ese sentido, un flujo de efectivo como herramienta complementaria de el estado de flujos de efectivo sería genial. Nos dejaría ganar un poquito más de dinero o inclusive dejar de pagar intereses. A ver, ¿qué estima la NIC 7? Y veámoslo ahí en 4 puntos. Capacidad de una empresa para generar flujo neto de entrada de efectivo a partir de operaciones para pagar deudas, intereses y dividendos. ¿Ok? De pronto aquí, capacidad de flujos, capacidad de pagos, capacidad de asumir deudas, capacidad de hacerle frente en forma puntual las deudas y los intereses. Y no solamente esto, sino la parte de dividendos. Por ahí adelante hay un ejemplo que probablemente no lo voy a abrir. Pero en ese ejemplo, los dividendos del periodo pasado, que son de corto plazo, se pagaron, los dividendos que podrían ser de mediano plazo se pagaron con activos de corto plazo, o más bien pasivos, porque puedo pagarlo con activos o con pasivos, se pagaron con pasivos en corto plazo. Eso significa que los pagué hoy y voy a tener que ver en el periodo inmediatamente después de ver cómo le hago frente. Saber cómo, de dónde van a venir los flujos de efectivo. También las necesidades de financiamiento externo. ¿Me lo dice esta NIC 7? Sí, definitivamente que sí. Ahora, utilicémosla, hagamos el análisis, no solamente lo confeccionémoslo, sino veamos qué puede darnos para la empresa. El 3, las razones para las diferencias entre el ingreso neto y el flujo neto de efectivo a partir de actividades normales de operación de la compañía. Se supone, y a ver, aquí yo quisiera decirlo tajantemente, se supone que la actividad de operación es la que debería generar más flujos de efectivo para las actividades de inversión y de financiamiento, definitivamente. Ok, más sin embargo, con mucha frecuencia nos damos cuenta que no es. Bueno, en principio, toda compañía necesita pues, tener una inyección de capital y esa podría ser a través de financiamiento o a través de actividades de inversión. Sin embargo, ya con el transcurso normal del tiempo, ahí debería ser actividad de operación. A ver, el punto 4, efectos de las transacciones de inversión y de financiamiento en el efectivo y no en efectivo también. O sea, este tipo de consideraciones es lo que podría estimar la NIC 7. La estructura, vamos viendo aquí, ya lo hemos repetido varias veces, la estructura es en actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Ok? De pronto aquí calculo cuenta por cuenta, clasifico las diferentes cuentas que tenemos en actividades de operación, las del estado de situación financiera, las vemos cuál es la variación, si es positiva o es negativa. Es decir, si fue un flujo favorable o desfavorable, de ingreso o de egreso. Hacemos lo mismo con las actividades de inversión. Ok, las que se clasificaron ahí probablemente son las menos. Y por último, las actividades de financiamiento. Cada una de esas subtotalizadas. Luego la sumo. Le agrego a esto la sumatoria del saldo de efectivo al inicio del periodo y
Una vez obtenido esa sumatoria, lo comparo con el saldo efectivo al finalizar el periodo. Eso tiene que cerrar definitivamente y si no tengo algún error por allí. Ahora, por ahí viene algún contenido de definición de actividad de operación que ya más o menos dijimos, normales de la empresa por ventas, compras, ingresos, pagos de intereses, pagos de impuestos al gobierno, pagos a proveedores. En fin, todo esto es actividad de operación. Puede haber flujos de efectivo de entrada y puede haber flujos de efectivo de salida. Eso es muy obvio. Lógicamente, cualquiera de las tres actividades le puede dar una situación de esas. Ahora, las actividades de inversión son el resultado de actividades de la empresa en el largo plazo. Por ahí algo mencionamos al principio. Es largo plazo, mediano, largo plazo en actividades de inversión, principalmente por su alto costo, son llevadas a cabo con proyecciones a largo plazo, que no son las generadoras de ventas normales para la empresa, normalmente, ¿no? A veces compran un terreno, una propiedad, un vehículo, cosas así por el estilo que son necesarias para la compañía. Probablemente van a generar, pero no propiamente la inversión en sí. Y de la venta y compra de deuda o valores de capital en acciones comunes que no sean equivalentes al efectivo. De pronto, por ejemplo, aquí a veces pensamos que son solamente inversiones en terreno, edificio, maquinaria, vehículos, cosas así por el estilo. No, perfectamente pudiera ser que haya excedentes y en esos excedentes que los invertamos en diferentes inversiones que pudieran tener capital de otras, capital acciones de otras sociedades o inclusive en fondos de inversión, CDPs, en entidades financieras y así por el estilo. Esa es un poquito la idea por allí. En actividades de inversión, a ver, aquí podemos tener flujos de entrada, ¿ok? Y también podemos tener flujos de salida. No vamos a repasar aquí, pero definitivamente yo podría comprar un bien de capital o vender un bien de capital. Y una es una entrada, el otro es una salida. Lo mismo podría suceder con lo que son actividades de operación. Algunas son de entrada y otras son de salida. Y las de financiamiento, que son estas que tenemos en este momento en pantalla, también pueden producir flujos de entrada y de salida. Veamos, aquí nos dice que son flujos de efectivo por pagos o ingresos de préstamos, recompras de acciones comunes o ventas de acciones comunes y pago de dividendos. Todo este contenido es financiamiento, definitivamente, préstamos, inversiones en acciones, aportes de los socios. Todo este tipo de consideraciones son actividades de financiamiento. Flujos de efectivo en moneda extranjera. A ver, ¿qué pasa con los flujos de efectivo en moneda extranjera? Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a moneda funcional, es decir, la de uso corriente. Recordémonos que el artículo 81 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que toda venta se debe realizar, toda venta en moneda extranjera se debe convertir a moneda funcional, a moneda corriente de uso común, al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica, el tipo de cambio interbancario de ese día. ¿Ok? Dice, aplicando el importe en moneda extranjera a tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produce cada flujo en cuestión. Hay algunas cuentas de estas que son monetarias, por ejemplo, que las mantenemos con saldo. Aquí hablemos de qué, por ejemplo, estamos hablando de cuentas mantenidas en moneda extranjera, ¿ok? Como por ejemplo depósitos bancarios, como por ejemplo cuentas por pagar moneda extranjera, cuentas por cobrar moneda extranjera, a veces inversiones de capital en la parte de patrimonio en moneda extranjera. Todo eso al momento de la transacción, al tipo de cambio que se transa, pero en cada periodo mensual o anual tiene que hacerse un ajuste y eso son diferencias cambiarias. ¿Ok? De pronto es un tema interesantísimo al que podríamos hablar en otra oportunidad. Aquí tenemos lo que es el artículo 81, no lo vamos a repasar, pero de pronto ahí la idea es ese contenido que debe de hacerse. Variaciones en tasas de cambio en moneda extranjera es la norma que especifica este contenido, lo que es la variación, no vamos a meternos ahí, pero a ver, ¿qué nos dice de la parte de intereses y dividendos? Este contenido yo lo puedo registrar como una actividad de financiamiento o una actividad de operación. Ya depende del criterio, también de pronto de cantidades allí en relación a la operativa de la empresa, pero es un asunto de criterio. Se define mediante un párrafo que tengamos en aclaraciones, ¿verdad? Eso sí lo voy a definir
y lo contabilizo de una u otra forma. Impuestos sobre la renta, este es otro contenido que puedo meterlo como actividad de operación o como actividad de financiamiento, inclusive en algunos casos de inversión. Todo depende de lo que se esté llevando a cabo y de cómo es. A veces tengo un impuesto sobre la renta que me lo están financiando, me lo financian a 8 meses, a 6 meses, una cosa así por el estilo. ¿Quién me lo financia? Bueno, a veces el mismo Ministerio de Hacienda, una tasa que ronda el 12% anual, una cosa así por el estilo, y entonces se constituye en un financiamiento, porque inicialmente era un gasto, pero ese gasto que podría ser operación, podría pasarse a actividad de financiamiento. Bien, de pronto por ahí el contenido de las reglamento y de la ley. A ver, ¿qué tengo en inversiones en subsidiarias y en asociadas? Bueno, lo que es inversiones en subsidiarias y en asociadas va a depender mucho de que fueran locales o en el exterior, ¿verdad? Porque ahí estaríamos hablando de moneda extranjera, pero normalmente esto es una inversión, es una actividad de inversión, es lo que tenemos. La parte de transacciones no monetarias. A ver, cuando tengo transacciones no monetarias, ahí un poquito hablé al principio, dije, uno de los ejemplos más clásicos, más típicos, es cuando compro una propiedad que tiene un pasivo, compré el pasivo, compré el activo y esta es una transacción no monetaria. Esto debo sacarlo. Si lo estoy haciendo, a ver, si lo estoy haciendo a través del método indirecto, que lo que tengo son variaciones entre las cuentas de un periodo al otro, resulta que entonces en este caso debería tener el cuidado de extraerlas, sacarlas de allí. Bien, el formato de presentación. En la parte del formato de presentación, algo mencionamos ya también en un principio, método directo, método indirecto. El indirecto, se llama así, como lo mencionamos, debido a que hay algunas transacciones que son indirectas, ya que lo que se saca son variaciones de las cuentas de un periodo al otro, pero hay algunas que no son un flujo de efectivo, pero que ayudan a que posteriormente sí se haga un flujo de efectivo. Por ejemplo, ¿cuáles las depreciaciones que mencionamos? Pueden haber más. En el método directo sí es únicamente las transacciones de flujo de efectivo que se dan. Y en fin, de pronto ahí tengo que hilar muy delgado en inventarios, en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en ventas, en pago de planilla, nómina, todo ese tipo de cosas, lo que se está dando, precisamente lo que es el flujo de efectivo. Ahora, ¿el resultado debe ser el mismo? Sí, debe ser el mismo. En cuanto a lo que se refiere a método directo y a método indirecto. Veamos aquí muy rápidamente en el método indirecto, el flujo de efectivo neto por actividades de operación se determina ajustando el resultado en términos netos por los efectos de cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar, obligaciones por pagar y las actividades de operación. Entonces, absolutamente en todo eso, el cambio, la variación que hubo, ¿qué más? Las partidas sin reflejo de efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados. Todas estas son contabilizadas, la variación que se tiene y eso se supone como un flujo de efectivo porque es indirecto. Cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o financiamiento. ¿Ok? Cualquiera de estas son parte del método indirecto. Ahora vea el método directo. Cualquier otra partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con la inversión o financiación. En este método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta revelando información sobre principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta información se puede obtener y a ver de muchos de los registros contables, ajustando las ventas, cambios durante el periodo de inventarios, otras partidas sin reflejo de efectivo y otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o financiamiento. ¿Ok? Pero sí vemos ahí, de pronto hay un ejemplo que no quisiera entrar ahí, voy a llegar a la parte final. En el análisis, un poquito, yo diría aquí les rogaría que no solamente confeccionen el estado de flujos de efectivo, por ahí de pronto yo vengo vendiendo en mis asesorías, yo le digo a la gente, ok, mi contabilidad es completa, si me lo permiten, si me dan datos, lógicamente que aquí ya dependo de que sean datos completos, entonces es una contabilidad financiera. En esa contabilidad financiera van todos los estados y dentro del estado, dentro de ellos, el estado de flujos de efectivo y con un análisis. A ver, pudiera ser que tengamos un análisis superior de análisis financiero, un análisis DuPont, un análisis horizontal, un análisis vertical, y un
análisis cualquiera de los que pudiéramos tener financiero, de manera tal que pueda ayudar a la compañía, dentro de ellos en la interpretación de lo que es el estado de flujos de efectivo. Un poquito esas consideraciones. A ver, aquí creo que estamos llegando a la parte final, pero voy a entrar acá, antes de llegar a la parte final, voy a entrar aquí a lo que es un par de estaditos de estos. Voy a ir a este que tengo aquí, que es el ejemplo 16 Azul SA. En Azul SA lo que tenemos es una hojita de Excel en donde mostramos un enunciado en el que se aprecia, voy haciéndolo un poquito más grandecito para que se pueda visualizar mejor. Aquí se aprecian las cuentas de el estado de situación financiera, y nótese que aquí tenemos un total de activos sin hacer una clasificación de corrientes y no corrientes. Ok, tenemos los pasivos y el patrimonio sin hacer una clasificación de corrientes y no corrientes. De pronto por ahí eso es lo que estamos teniendo. Esa es un poquito la idea. Y vemos aquí un estado de resultados integral en el que se reflejan costos de mercancías y así por el estilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, un análisis. Veamos que está en la segunda hoja. El análisis es cuál de estas cuentas del estado de situación financiera son partidas de operación, inversión o financiamiento. Eso es lo que hacemos. Y entonces veámoslo aquí. Lo tenemos el análisis. En columna A, voy haciendo esto un poco más grandecito para que se pueda visualizar mejor. En columna A, llegué a la conclusión que cuentas por cobrar es de operación, que inversiones de corto plazo es de inversión, que inventario es de operación, gastos pagados por anticipado de operación, terrenos de operación, edificios de operación, depreciación acumulada, edificio es de operación, equipo es de operación, depreciación acumulada de equipo es de operación. Y a ver, la parte de pasivos y patrimonio, cuentas por pagar, operación, pasivos acumulados, operación, impuestos por pagar, operación, intereses por pagar, operación. Y a ver, documentos por pagar en el corto plazo, financiamiento. Documentos por pagar a largo plazo, financiamiento. Acciones comunes, financiamiento. Capital aportado a acciones, financiamiento. Utilidades retenidas. A ver, la parte de utilidades retenidas se está formando en una sola con la utilidad del periodo. De pronto por aquí estos 60.600 ahí estarían conformándose junto con otros. Pero sí, el paso primero es ese. Esa es la parte inicial. Nótese que la utilidad neta del periodo, aquí tenemos ingresos 3.000 y gastos financieros 20.000. Y teníamos aquí un negativo de utilidad o pérdida del periodo en cuanto a ventas, costo de la mercadería vendida y gastos de operación de 43.600, que sumado a de estos 20.000 y restado de estos 3.000 de ingresos nos dan los 60.600 que se reflejan aquí en esta variación de utilidades retenidas. Un poquito por allí. Ahora, si lo tenemos, esa es la idea. Esto es un estado de flujos de efectivo y un estado de situación financiera y un estado de resultados integral. A ver, un tip aquí que a veces no lo conocemos. Cuando estamos haciendo la parte de un estado de flujos de efectivo por el método indirecto, que es el que les recomendaría porque es más sencillo, normalmente en las entidades privadas no lo permite, saco variaciones entre los diferentes periodos. Y aquí tenemos un periodo al 2005 y otro al 2004. Ok, lo tenemos aquí. Nótense que sacamos las variaciones, pero utilizamos esta ayuda que tenemos aquí, que es en activos, tomamos el saldo del periodo anterior y le restamos el saldo del periodo actual. Pero en pasivos y en patrimonio, cogemos el saldo del periodo actual y le restamos el saldo del periodo anterior. ¿Ok? Si lo vemos. Entonces, de pronto aquí eso fue lo que hicimos. Nótense que estos son activos. Cogemos el anterior menos el actual. ¿Ok? Entonces, en este caso, en esta primera línea, nótese que 136.000 menos 84.000 me da 52.000. Pero en pasivos y patrimonio es al revés. El saldo actual le resto el anterior. Por eso es que aquí 139.600 menos 97 me da 42.600. Ahora, ¿qué tengo ahí? Tengo las variaciones en las diferentes cuentas con el signo exactamente apropiado. Vamos a decirle a la máquina aquí que le dé un formato de número, ok, que le quite decimales y que lo ponga en negativo. Ok, ven que ahí puso un signito negativo
y en las otras no puso nada porque es positivo. Ok, ese es el signo apropiado para que el estado de flujo de efectivo cierre a la perfección. Y veamos aquí en la solución. En primer lugar, bueno, el encabezado. En segundo lugar, flujos de efectivo en actividades de operación. Ok, eso es lo que tenemos. Y detallamos aquí en primer lugar la utilidad neta, que son los 60,600 negativos. Y de allí en adelante, aumento en depreciación, cuentas por cobrar, inventario. Revisemos este inventario nada más. El inventario dice que son 21,000. ¿De dónde lo tomamos? Aquí. Veamos la cuenta de inventario. Nótese que la variación es 21,000 y es positiva. Ok, es la que tenemos precisamente, por eso agregamos estos 20,000. Revisemos esta. Impuestos sobre la renta por pagar. Dice que tiene una variación de 12,000 negativa. Entonces veamos aquí. Impuestos sobre la renta por pagar. En el periodo actual 0, en el anterior 12,000, por eso entonces tenemos una variación de 12,000 negativa, menos 12,000. Es por eso que aquí lo agregamos en forma negativa. Igualmente hacemos con todas las otras cuentas que clasificamos en actividad de operación. Hacemos la sumatoria, en este caso nos dio 128,000, pasamos de inmediato a actividad de inversión. Detallamos las cuentas que nosotros clasificamos dentro de actividades de inversión. Anotamos lo que fueron los montos, 22, 70 y 80,000 negativos, nos da un total de 172,000. Nótense aquí y ya nada más. Aquí me estoy viendo que la actividad de operación proveyó 128,000 unidades monetarias o colones, no sé, dólares, lo que fuera. Dentro del periodo lo proveyó. Ok, eso fue la provisión que tuvo. Pero ¿en qué se usaron estos? Bueno, se usaron 172,000 colones en inversiones de corto plazo en terreno y en equipo. Más bien faltó. Aquí de pronto ya me digo, si sumo 128 menos 172, eso me dice que son 44 y de alguna parte tengo que haberlos tomado. Ahora, ¿de dónde se tomaron? Actividades de financiamiento, financiación. En acciones comunes, un aporte de 50,000. En capital aportado en acciones comunes, 20,000. Ok, documentos por pagar. Aquí más bien hubo una salida, se canceló. Y nótese que 50 más 20, 70 menos 10, 60. Ok, y resulta que acá, si a estos 60 yo le sumo, le resto es 44 que traía, me da 16. Eso significa que en el periodo hubo un aporte de 16,000 colones. ¿Ok? En el periodo ese aporte fue el que hubo, pero bueno, es bajo, relativamente bajo. Habría que ver cuál es la situación en general en cuanto al estado de situación financiera, pasivos de corto plazo, cosas así por el estilo. Si le sumo el efectivo al inicio del periodo, que es de 24,000, veámoslo a ver si es cierto. Al inicio del periodo teníamos un efectivo de 24,000 y tenemos que llegar a este 40,000 que tenemos por acá. Entonces veamos que aquí, que le sumo a estos 16, le sumo 24 y nos da los 40. O sea, si lo vimos ahí, cierra y cierra en forma bastante exacta o en forma muy exacta. Dentro del enunciado ahí uno podría ver cuáles son los activos de corto plazo, los pasivos de corto plazo, a ver, intereses, documentos, de pronto estos que tengo por aquí, ok, tengo 202,600 de corto plazo y en corto plazo, en activos, tengo 274,000. Pareciera que tengo un índice interesante, sin embargo, habría que ver los de mediano plazo y hacer algunos otros análisis. Pero la idea aquí es esta. De pronto aquí vimos de dónde provino el efectivo y en qué se utilizó. ¿Ok? Esa es un poquito la idea. A ver, muchachos, aquí voy saliéndome de este ejercicio. Ahí hay más ejercicios, los mangos, tréboles, no sé qué más. Sin embargo, a ver, aquí voy a darles este ejercicio que pudiera ayudarles muchísimo. Vemos que aquí lo que tengo es un balance de comprobación. Este balance de comprobación con las diferentes cuentas acá. Código de la cuenta, el saldo anterior, débitos, créditos y el saldo actual. Ahí nos lo está dando. Obviamente aquí las cuentas que tienen saldo deudor están mostradas tanto en saldo anterior como en saldo actual, están mostradas en negro. Y las que tienen saldo acreedor, vamos a ver cómo estas están mostradas en rojo. Eso para que se dé la ecuación patrimonial de que activos es igual a pasivos más patrimonio. Ok, lógicamente que la sumatoria de los saldos anteriores, al igual que saldos finales, tiene que dar 0. Y lo que es la sumatoria de débitos y créditos tiene que dar exactamente igual. De pronto aquí sacamos un total de lo que fueron los
saldos actuales y nos damos cuenta que hay una utilidad de 166.720.000. Ok, y un piquito más por allí. Si mostramos el estado de resultados integral, lo vemos aquí, habiendo clasificado las cuentas de acuerdo a lo que conocemos. Creo que nos da los mismos 166 millones. Si mostramos el estado de situación financiera, veamos que aquí tenemos todas las cuentas en activos corrientes, en no corrientes, en pasivos corrientes, en no corrientes y en la parte patrimonial. Y vemos que aquí tenemos la igualdad, los 747 millones que aquí estamos reflejando, inclusive la utilidad del periodo. Ok, ahí la tenemos. Ahora, tenemos aquí lo que es la clasificación. Lo vemos en columna B. Todas, ahí actividades de operación, todas estas operaciones. Y por último, algunas financiamiento y la última de operación. Eso es lo que tenemos. Ahora, estructuramos lo que es propiamente el estado de flujos de efectivo. Aquí lo tenemos igualito que como lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, antes de pasar a esa parte, recordemos el tip, aquel que habíamos dado en el ejercicio anterior, en donde en activos sacamos la variación anterior menos actual y en pasivos y patrimonio actual menos anterior. ¿Ok? Aquí sacamos lo que es la variación en columna H. Ok, sacamos la variación únicamente de las cuentas que necesitamos. Nótese que los totales o subtotales no necesitamos la variación porque no es una cuenta que vamos a utilizar. Inclusive aquí el efectivo y equivalente de efectivo en esa no vamos a necesitar la variación. Y acá en este contenido, nótese que tenemos una variación en resultados acumulados y otra en resultado del periodo. Pero estas dos cuentas son la misma. Al final de cuentas se reúne en una sola en el estado de situación financiera, después de que hago la liquidación anual. Ahora, todas estas aquí las acumulo. Ok, nótese que en este caso me está dando los 166 millones, lo que es acumulado del ejercicio anterior, 20 millones, la variación, y 146 de lo que es de este periodo. Ok, pero sin embargo, estos 166 millones es la utilidad de este periodo, que siempre lo tomo en cuenta como primera línea. Y entonces veamos el estado de flujos de efectivo, como dijimos. Nótese que lo primero es la utilidad del periodo y de pronto por aquí inmediatamente la depreciación, las diferentes cuentas de actividades de operación con las variaciones y el signo apropiado para que esto cierre. Recuerden que ahí les di el tip para que pudieran hacer esto bien. Ahora, en actividades de inversión también lo tenemos aquí, las dos cuentas, la variación correspondiente. En actividades de financiamiento, 3 cuentas ahí, los datos correspondientes. Y de pronto por aquí llegamos al final. Vemos aquí lo que es el efectivo proveniente del periodo, a ver, que es la sumatoria de las 3 actividades, más adicionalmente lo que es el efectivo al inicio del periodo y que esto tiene que coincidir con el efectivo al final del periodo. Voy a decirles aquí que de pronto en cada una de estos estados, veamos aquí, hay una función buscar V para que automáticamente te confeccione el estado de situación financiera. No voy a explicar eso, en realidad no tengo tanto tiempo, pero aquí hay una función buscar V que te ayuda a obtener este dato en el estado de resultados integral. En el estado de situación financiera es lo mismo, hay una función buscar V que te ayuda a buscar este dato que tenemos por acá. Ok, y en el estado de flujos de efectivo, nótese que también hay una función buscar V que te ayuda a buscar los datos de la variación. Eso me dice entonces que de pronto si yo tengo un balance de comprobación debidamente estructurado, ok, y tengo un modelito de estado de resultados, un modelito de estado de flujos de situación financiera y un modelito de estado de flujos de efectivo, eso se hace solo. Un poquito esa es la idea. De pronto ahí queda el modelito. Ese quisiera que lo hubieran visto, lo pueden confeccionar, si no, ahí por ahí se ponen de acuerdo con Venus, si acaso lo quieren adquirir. Esa es un poquito la idea. A ver, muchachos, acá, a ver, dejo de compartir pantalla en este momento. La idea era ofrecerles, todavía tenemos 12 minutos de la hora que prometimos, pero sí por lo menos hacer un a grosso modo de lo que era el estado de flujo de efectivo. Un estadito que nos crea problemas, pero por ahí nos dimos cuenta que con un balance de comprobación y un buen modelito de estado de situación financiera, de resultados integrales y de flujos de efectivo, eso se hace solo. Bueno, te dejo a ti, verificando a ver si tienes alguna pregunta que yo pudiera contestar. No puedo, ¿verdad? También. Muchísimas gracias, don Eddie. Y también informarles que en el sistema contable eso viene incluido, ¿verdad? Eso y mucho más. Sí. Don Eddie, bueno, había una consultita en el chat de nosotros de WhatsApp.
Sí. pero dice que ya en el transcurso de la charla fue contestada y creo que por eso no hay más consultas porque efectivamente, muchas gracias, fue una explicación muy amplia. Ok, bueno, muchachos, si alguno quisiera hacer alguna pregunta, aquí estoy dispuesto a atenderla. Si no, ven, te dejo a ti para que cierres. Sí, muchísimas gracias, doña. Estoy revisando acá nuestro chat de Telegram, pero no veo consultas, ni en lo que es el de WhatsApp y lo que es Facebook, lo que hay, bueno, es el agradecimiento, ¿verdad? Por estas charlas gratuitas que estamos ofreciendo. Y entonces vamos a ir cerrando. Muchas gracias, don Eddie. Muchas gracias a ustedes, amigos, colegas que nos ven. Recordarles, como les dije al inicio, visitar nuestra página www.grupoevcr.com, donde en la sección de cursos podrán observar nuestra programación. En el inicio podrán observar más información sobre nosotros, sobre el grupo, cómo nos conformamos. Desde el 2019 estamos ofreciendo estos cursos, charlas, talleres, seminarios, acompañándoles en todos los cambios que hay a nivel tributario, financiero, contable. En la sección del blog, como les decía, también pueden leer algunos artículos o si quieren escribirlos, también pueden contactarse conmigo y con mucho gusto los incluimos. Ahí podrán poner sus datos como su número de teléfono, su correo, su dirección y la foto de ustedes para que también si las ven les puedan contactar. Nuevamente muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Nos vemos en la próxima charla. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Buenas noches.